Bueno, pues muchas gracias por la invitación y mm, pues lo que quiero presentarles es este trabajo que es el producto de la estancia postdoctoral que estoy haciendo aquí en Jalapa con Armando. Es un trabajo con, además de Armando, con Egor y con Eric Lee. Em, el objetivo del trabajo es aplicar el esquema de Fourier que trabajamos con Egor y con Crispin durante mi doctorado. Eh, la idea es aplicarlo ahora a este nuevo ejemplo, a este ejemplo. Bueno, no es tan nuevo, pero se trata de calcular aplicar el esquema de Fourier al núcleo reproductor del espacio polianético de Bargmann-Segal-Fock. Uy, ahí está. Bueno, como una introducción muy sencilla, eh, solo para decir que si una función de CNAC se llama homogénea polianalítica de orden M, donde M es un entero no negativo. Si la derivada de Wirtinger de este orden M es cero para todo multiíndice K de altura M, ¿no? Es decir, si tomamos las derivadas en las variables conjugadas, de tal manera que las derivadas sumen M, entonces esa derivada es cero. Por ejemplo, esta función que tengo aquí abajo es el módulo de Z1 al cuadrado por Z2. Esto es una función homogénea polianalítica de orden 2. Los posibles multiíndices en este caso pues son el 1, 1, 2, 0, 0, 2. Esos son los tres multiíndices que tienen altura 2. Y para todos ellos, la derivada de Wirtinger asociada con ese multiíndice es cero para esta función. Entonces, bueno, Lo siento, vamos. Gerardo. Necesitamos que las potencias de Z1 y Z2 barras sean estrictamente menores que 2, ¿verdad? Así es. Hay que poner módulo de Z1 sin el cuadrado. Ah, ok. Sí, perdón. Eh, bueno, algo que hay que observar. Perdón, lo puse aquí a último momento y no. Algo que hay que observar es que si tenemos una función polianalítica homogénea de orden M, entonces también será homogénea polianalítica de orden, todos los órdenes mayores. Ok. Bueno, pues si nosotros tomamos todas las funciones homogéneas polianalíticas de orden M y además pedimos que sean cuadrado integrables respecto al peso gaussiano, este peso gaussiano con un pequeño ajuste de coeficientes para normalización, entonces obtenemos el espacio polianalítico de Bargmann-Segal-Fock. Además, este es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Esto ya fue probado en ocasiones anteriores. Por ejemplo, para el caso alfa igual a 1, n igual a 1, estos autores en el 97 probaron que su núcleo reproductor está en términos de la función, perdón, del polinomio de Laguerre. Este es el polinomio de Laguerre generalizado con parámetro 1. Y hace poquito, Jussi, en un artículo del 2022, encuentra el núcleo reproductor para el caso n-dimensional. Lo único que cambia es que en vez de este producto tenemos el producto interno y en vez del parámetro 1 tenemos el parámetro n para el caso de que tomemos funciones con dominio en Cn. Bueno, pues estos son los resultados previos. Es muy fácil ver que si le ponemos el parámetro alfa aquí, todo se transforma muy fácilmente vía este operador unitario. Solamente hay que agregar un par de alfas a la fórmula de Jusfi y listo. Bueno.
Pues retomamos la idea que planteó el profesor Vasilevsky en 2000, que fue aplanar el espacio polianalítico con ayuda de un operador, que yo le puse aquí el operador aplanadora, de tal manera que multiplicamos a todas las funciones por esta exponencial que aplasta, digamos, este conjunto de funciones, pero además agregamos un pequeño factor, una modulación que nos permite hacer al espacio, a la imagen de este operador invariante bajo traslaciones horizontales. Entonces, bueno, este es un pequeño agregado a la idea original. Lo que obtenemos después de convertir, de transformar a todas las funciones del espacio polianalítico de Bargmann-Segal-Fock es este espacio HM, que es, digamos, el espacio aplanado, que lo podemos ver como un subespacio cerrado, de hecho un espacio de Hilbert con núcleo reproductor dentro de L2 de R2N, con la medida de Lebesgue normalizada. Bueno, pues resulta que este espacio HM es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, como decía, y su núcleo reproductor, después de hacer este cambio de variable con peso, podemos ver que tiene esta forma. Lo importante de este núcleo reproductor es que las variables X y U, que son las variables horizontales, aparecen en cada momento restándose. Entonces, esto nos habla de que el núcleo reproductor y todo el espacio es invariante bajo traslaciones, pues solamente depende de la diferencia de estas variables en horizontales. Esto va a ser importante para poder aplicar el esquema de Fourier. Bueno, además tenemos el núcleo y está en términos de los polinomios de Laguerre con el parámetro n. En nuestro esquema requerimos calcular la transformada de Fourier del núcleo reproductor. Y bueno, uno de los problemas principales que tuvimos fue calcular transformada de Fourier de polinomios de Laguerre evaluados en sumas de cuadrados. Pero bueno, eso es justamente esta parte siguiente. Vamos a simplificar este núcleo reproductor gracias a un par de fórmulas que podemos encontrar en Wikipedia o en algunos libros mejores. Nosotros podemos llevar, digamos, disminuir el parámetro de cada una de los polinomios de Laguerre si nosotros lo cambiamos por esta suma. Entonces, aplicando muchas veces esta fórmula nosotros podemos encontrar que la suma de, el polinomio de Laguerre con parámetro n se puede expresar como esta suma de productos de polinomios de Laguerre con parámetro 0. Cuando no tiene parámetro es el polinomio de Laguerre clásico con parámetro 0. Esta suma que nosotros encontramos es una suma triangular, tiene esta cantidad de sumandos. N es el parámetro que tenía originalmente el polinomio, y D es el número de multiíndices. Perdón, es la altura máxima que tienen estos multiíndices. Entonces, bueno, con ayuda de esto nosotros podemos ver que el núcleo reproductor que antes teníamos escrito como una suma de polinomios de Laguerre con parámetro n, ahora lo podemos ver como sumas de polinomios de Laguerre clásicos, digamos, con parámetro 0. Solamente voy a hacer un cambio. En vez de ocupar los polinomios de Laguerre, voy a ocupar las funciones de Laguerre, que son nada más polinomios de Laguerre multiplicados por esta exponencial. Abajo lo escribí.
como ven, este núcleo reproductor, bueno, sigue manteniendo la propiedad de ser invariante bajo traslaciones. Ahora en cada uno de los, bueno, antes también, en cada una de estas direcciones, en cada uno sí, de las direcciones de Rn, pues, de las fibras, de las coordenadas. Bien. Bueno, pues como les decía, para poder nosotros aplicar el esquema, ahorita les explico de qué va el esquema, nosotros necesitamos transformar el núcleo reproductor y para ello requeríamos de conocer una fórmula para la transformada de Fourier de Laguerre de una suma de cuadrados. Afortunadamente encontramos una fórmula bueno, está en Wikipedia, está en Forland, está en muchas partes, sin embargo es un poco complicado hallar su demostración. Hay varias demostraciones, un par de demostraciones escritas, pero bueno, esta fórmula, que es la que hace prácticamente el trabajo, nos permite calcular de una manera sencilla la transformada de Fourier del núcleo reproductor. Aquí estoy cambiando la x por un 0, debido a que el núcleo reproductor es invariante bajo traslaciones y solo depende, digamos, de este parámetro. Una vez escrito así, podemos nosotros calcular su transformada de Fourier y encontrar que esa transformada de Fourier es la suma de ciertos productos de funciones Q. Cada una de estas funciones Q, pues bueno, está escrita en términos de la función de Hermite. Ocupamos ahora, después de transformar Laguerre, nos resultan los polinomios de Hermite, o las funciones de Hermite. Y bueno, al transformar el núcleo reproductor con Fourier en la dirección horizontal únicamente, podemos expresar esa cantidad, esta función, como una suma de productos de este tipo. Entonces, bueno, ahora les voy a platicar por qué fue importante encontrar esta factorización, esta suma de este tipo. Pues bueno, el esquema consiste en lo siguiente. Si nosotros tenemos un espacio de Hilbert con núcleo reproductor encajado en un espacio L2 de un producto, donde G es un grupo abeliano localmente compacto y Y es un espacio de medida, y tenemos que su núcleo reproductor es invariante bajo traslaciones, es decir, que cumple esta propiedad que nosotros vimos que cumplía nuestro núcleo. Entonces, al transformar el espacio H, al ver este espacio a través de Fourier, al transformarlo, nosotros podemos hallar una descomposición como integral directa de espacios, de fibras, digamos, de espacios de Hilbert con núcleo reproductor, pero en L2 de Y, cada uno de estos espacios, H, Xi, en los que estamos descomponiendo la imagen de H, es un subespacio de L2 de Y. Cada una de estas fibras es el span de una de estas funciones, o de estas funciones más bien. Y el conjunto de estas funciones, que son transformadas de Fourier del núcleo reproductor de H original, funcionan como núcleo reproductor en la imagen de Fourier de H. Bueno, lo siento, en cada fibra, ¿verdad? Bueno, sí, en cada fibra. Aquí, digamos, No, manteniendo Xi fijo, tenemos un núcleo reproductor para H Xi, para cada fibra. Pero a ustedes les interesan no todas fibras, a tales que no se anula esta cosa. Bueno, en este caso no hay ninguna fibra trivial. ¿Esa es la pregunta? No, pero... Okay. Bueno, Bueno, en general, denotamos por omega, ¿verdad? El conjunto de las frecuencias donde ajá, no se anula. sí, omega
estamos pensando que puede haber casos en los que haya fibras que tengan dimensión 0. Entonces, omega es el conjunto de los índices de estas fibras donde su dimensión es mayor o igual a 1. Para nuestro ejemplo va a ser todo el espacio dual del grupo G. Ahorita voy a hacer, digamos, la simetría de este esquema con nuestro ejemplo. Bueno, el punto es que si a nosotros al calcular la transformada de Fourier del núcleo reproductor de H, encontramos una función que se puede expresar como esta suma de productos de funciones Q, entonces podemos nosotros ya tener garantizado que estas Q forman una base ortonormal de cada una de las fibras y gracias a esta construcción nosotros podremos construir un isomorfismo isométrico entre el espacio H y otro espacio que simplificará todo, y podemos hacer una descripción del álgebra de operadores invariantes bajo las traslaciones en H. Gerardo, Ujú. ¿no tú tienes en mente que tu D es exactamente que estaba M anterior orden de funciones polianalíticas? Ok, la D, sí. Esto va a ser, o tiene que ver con, más bien, va a tener que ver con el número de sumandos en los que se descompone la función L, que es pues el número de sumandos en esta suma triangular que teníamos. Ahorita en la siguiente pongo exactamente, bueno, aquí les iba a poner cómo funciona, pero mejor ahorita regreso a esta otra. Bueno, pues nuestro espacio H se puede ver encajado sobre este espacio L2 de Rn cruz Rn. Este es el grupo abeliano localmente compacto, este es el espacio de medida, es invariante bajo traslaciones, ya lo vimos, aquí está explícitamente su núcleo. Cuando nosotros calculamos la transformada de Fourier, obtenemos una descomposición así, una suma de términos, esta suma triangular da esta cantidad de términos. Nosotros podemos enumerar cada uno de ellos y tendremos una suma de productos de este tipo, que es justamente el D que estaba antes acá. Sí. Ajá, y justo es un ejemplo en el que la dimensión de las fibras no es exactamente igual como en otros casos a la dimensión de a M, por ejemplo, ¿no? En otros ejemplos sale D igual a M, cosas así. En este caso nos sale mucho más grande. Bueno, aquí nada más como Q, esta Q la definimos para multiíndices, pues bueno, a cada uno de los sumandos le corresponde un multiíndice y a ese le puse phi de j, ¿no? Okay. Bueno, quería explicar cómo funciona este prisma de Fourier. Lo siento, Gerardo, otra vez. Entonces, Q es alguna numeración de este conjunto de multiíndices, ¿verdad? Así es, ajá, así Ujú. es. ¿Sí? A cada uno de los sumandos le corresponde un multiíndice. Entonces, esa es la relación phi. El número de sumandos está aquí, es un coeficiente binomial. Ok, quería primero explicar cómo funciona este esquema. Bien, pues cuando nosotros tenemos un espacio H encajado en L2 de G cruz Y con núcleo reproductor invariante bajo traslaciones, digamos bajo una representación de traslaciones, vamos a llamarle ρ. Si P es la proyección de este espacio H sobre L2 de G cruz Y, entonces, bueno, tenemos lo siguiente, el espacio es invariante bajo estas traslaciones y solo si el núcleo reproductor tiene esta propiedad que nosotros observamos en el ejemplo. H es la imagen, por supuesto, de la proyección,
Y una vez que nosotros transformamos este espacio a través de Fourier, esta proyección se puede descomponer en una integral de proyecciones. Y los espacios fibra, de los que les hablaba en la diapositiva anterior, no son más que las imágenes de cada una de estas proyecciones en fibras, en las que se descompone la proyección de H gorrito, la imagen de H bajo Fourier. Entonces, pues la imagen de Fourier de H gorrito, se puede descomponer como una integral directa de espacios de Hilbert. Estos espacios son, les digo, las proyecciones fibra sobre L2 de Y. Y bueno, lo que teníamos que estas funciones que son transformadas de Fourier del núcleo reproductor funcionan a su vez como el núcleo reproductor del espacio de cada una de las fibras, manteniendo xi fijo. Se puede expresar este espacio fibra como el span de estas funciones, y también se puede calcular su dimensión a través de esta integral. Bien. Esto es lo que ya les estaba platicando. Bien. Pues bueno, ¿qué es lo que obtenemos cuando vemos a través de este prisma de Fourier a nuestro espacio? Pues ya teníamos nuestra transformada de Fourier del núcleo reproductor expresada como esta suma de productos. Entonces, bueno, cada una de estas funciones es una familia, o genera una familia. Perdón, estas funciones Q funcionan como base ortonormal para cada uno de los espacios fibra. Entonces, ese span de cada uno de los espacios fibra H, espacios de Hilbert dentro de H gorrito, se puede ver como span de estas funciones. La dimensión es D porque hay D sumandos, hay D funciones, pues. Entonces, nosotros podemos expresar, digamos, de manera honesta, a cada una de las fibras como suma directa de subespacios, donde cada uno de los subespacios, pues nada más son los múltiplos de estas funciones Q, que podemos ver que esto es isomorfo a este espacio euclidiano de dimensión D. Entonces, bueno, todo el espacio que es imagen de Fourier de H, nuestro espacio original, lo podemos ver como la integral directa de cada una de las fibras. Cada una de las fibras es el espacio euclidiano sea la D. Entonces, lo que obtenemos es el producto tensorial de L2 de Rn, es decir, del grupo dual, con CD, es decir, funciones que tienen dominio en Rn y contradominio en Cn. También se pueden escribir como funciones vectoriales de dimensión D, vectores cuyas entradas son funciones en L2 de Rn. Lo mismo, pero utilizando los espacios, los subespacios. Podemos ver aquí más o menos cómo conmuta la integral con la suma directa. Obtenemos prácticamente lo mismo. Bien. Bueno, pues una vez que tenemos esa descomposición, nosotros podemos construir un isomorfismo isométrico entre H y este espacio L2 de Rn a la D. Eso lo haremos construyendo primero una isometría entre las funciones HM y L2 de R a la D. Perdón, este solito, sin el D, es decir, a cada una de las entradas del vector resultante. Esta es una isometría, solo se trata de multiplicar la función por cada uno de los vectores básicos, y luego componerlo con Fourier nos da
ahora sí, un isomorfismo isométrico de HM en nuestro espacio, pues el espacio simplificado, digamos. Aquí está el diagrama completo. Si ahora queremos construir uno del espacio de Bargmann-Segal-Fock a este espacio, pues únicamente hay que seguir la cadenita de operadores unitarios que ya hemos construido a lo largo de las anteriores diapositivas. Bueno, la forma explícita de este operador es algo terrible, no la puse, pero la voy a ocupar un poco más adelante. Bien, ahora lo que nos interesa es los operadores que actúan sobre estos espacios HM y FM, ¿no? El espacio de Fock. Sobre el espacio de Fock nosotros podemos definir operadores de Weyl para cada número complejo a la NA. Nosotros podemos definir esto, que es una traslación en dos direcciones, bueno, no en dos n direcciones. Y esta parte de la modulación, bueno, es un coeficiente por este exponente hará que cada uno de los operadores de Weyl mapee o mantenga invariante al espacio de Fock. Pues bueno, los operadores que nosotros vamos a considerar sobre el espacio polianalítico de Fock van a ser operadores de Weyl, pero horizontales, es decir, tomando ya no vectores en CN, sino en RN, es decir, solamente vamos a hacer traslaciones en el sentido horizontal, en las N entradas, en las N partes reales. Y en el espacio H, nosotros vamos a tomar las traslaciones horizontales, es decir, las traslaciones en la primera coordenada, ¿no? Y tenemos además que estas dos representaciones interactúan de esta manera con el operador unitario U, que transforma el espacio de Fock en el espacio aplanado HM. Entonces, bueno, si nosotros tenemos nuestro espacio H y tenemos la representación de traslaciones horizontales, calculamos su transformada de Fourier del espacio. Entonces vamos a ver que este espacio de imagen de Fourier de H es invariante bajo esta representación de aquí. Fourier transforma las traslaciones en modulaciones, por eso la representación con la que conmuta, la representación en H gorrito, pues serán los productos tensoriales de las multiplicaciones por caracteres, es decir, por elementos del grupo dual. Y bueno, en la parte de Y no hay nada porque no se hace traslación en ese sentido. Estas dos traslaciones, estas dos representaciones, las traslaciones y estas multiplicaciones, se obtienen una a partir de la otra con Fourier, así como se expresa en esta parte. Bueno, ahora, si nosotros queremos estudiar cuál es el conmutante de la representación ρ de traslaciones, nosotros podemos primero estudiar el conmutante de la representación ρ gorrito, es decir, aquellos operadores que en H gorrito conmutan con estas, ¿no? Si son modulaciones, si son simplemente multiplicaciones por caracteres, entonces un operador va a conmutar con
todas las multiplicaciones por caracteres, si solo si es un operador de multiplicación. Esto fue algo de lo que mostramos en aquel trabajo, pero yo creo que ya estaba antes mostrado en algún lado. Entonces, pues bueno, si queremos ver quién es el conmutante de la representación rho-gorrito, pues bueno, los que conmutan con esta parte son los operadores de multiplicación con símbolos en el grupo dual, y los que conmutan con la identidad, pues bueno, son todos los operadores acotados en L2 de Y, ¿no? Aquí le puse restricción a H barra, pero realmente es la proyección a H barra. Entonces, bueno, ya dentro de H barra nosotros podemos cambiar los operadores de multiplicación por esta integral directa, y cada uno de estos factores pues va siendo los operadores acotados sobre cada una de las fibras en las que se descompone H gorrito. Entonces, bueno, a esta le podemos poner el álgebra Z, y vamos a ver a continuación que Z y estos son que Z y el conmutante de ρ son isomorfos. Entonces, bueno, en la diapositiva anterior construimos un operador, un isomorfismo isométrico entre H y el espacio, bueno, en este caso, en nuestro ejemplo va a ser L2 de R a la D. De manera general podemos escribirlo de esta manera. Y definiendo una especie de multiplicador, de operadores de multiplicación, pero donde no son funciones sino matrices. Es decir, para cada familia de matrices en esta integral, nosotros podemos definir este operador sobre este espacio X como la multiplicación de esa matriz en esa fibra por esta función evaluada en la fibra, ¿no? Y bueno, tendremos que cada uno de estas familias de matrices se puede, a través de nuestro isomorfismo isométrico, convertir en un operador que conmuta con las traslaciones, ¿no? Entonces, bueno, este isomorfismo que toma una familia de aquí y la convierte en un operador de traslación, que son, ahorita pongo un diagrama para hacerlo un poco más explícito, nos da un isomorfismo entre las álgebras W estrella de estos operadores y las traslaciones. Bueno, entonces en nuestro caso, el espacio HM gorro, ya transformado de Fourier, se puede ver como la integral directa, perdón, la integral directa que le faltó, de estos espacios. Cada una de las fibras dijimos que era isomorfa a C a la D. Entonces, el conmutante de su representación, de la representación de rho gorro, lo podemos ver como la integral directa de estas álgebras de operadores. Son los operadores acotados sobre los vectores. Entonces son matrices de tamaño D y funciones acotadas, que en realidad son operadores de multiplicación con símbolos en el grupo dual de Rn, que es el mismo Rn, pero que pues a su vez es isométricamente isomorfo a las funciones acotadas en Rn. Entonces, bueno, este es el álgebra precisamente a la cual son isomorfas todos los operadores invariantes bajo traslaciones en nuestro espacio original. Aquí está ya el esquema completo. Nuestro isomorfismo de álgebras es este, ¿no? Tomamos de aquí un operador que es una matriz
que es, bueno, multiplicación por matriz. Nosotros podemos a través de R y a través de R transformarlo en un operador de traslación primero en H y luego en el espacio de Fock. Lo siento, Gerardo. Entonces, bueno, si tomamos una multiplicación por esta familia de matrices, en el mundo original, en el espacio de Fock, le corresponde un operador que conmuta con las traslaciones, Ajá. ¿verdad? Sí, No con las necesariamente traslaciones traslación. horizontales de Weyl En el centralizador. en Fock. Y en el espacio H con traslaciones horizontales solitas, digamos. Ok. Bueno, pues esta parte simplemente es cómo se transforma cada uno de estos operadores si tomamos un operador en la representación, en el conmutante de la representación de HM, es decir, un operador que conmuta con traslaciones horizontales. Nosotros a través de R lo podemos, aquí es R1, ¿verdad? No es R, es R1 el que cambia al espacio L2 de R en la D, el espacio, digamos, simplificado. Bueno, el punto es que podemos encontrar nuestro símbolo a partir del operador haciendo un par de cuentitas. Cada uno de los símbolos, el símbolo que le corresponde al operador S, por ejemplo, se puede calcular como un producto de dos matrices. Estas dos matrices son A y B, que están aquí expresadas. La matriz Q es la matriz formada por todas las funciones Q que obtuvimos de nuestra factorización. Son vectores. Y la matriz A pues está conformada por estas columnas. Cada una de las columnas son transformar el núcleo reproductor bajo el operador S que queremos nosotros encontrar su imagen y el operador unitario, el isomorfismo isométrico R. Gracias a cómo lo definimos, esto se puede simplificar un poco. Esta es la razón por la que A por B dará el símbolo que nosotros necesitamos. Aquí estoy escogiendo Y1, Y2, Yn, algunos números de tal suerte que los vectores Q, Xi evaluados en estos sean linealmente independientes. Mismo de este lado. Así podemos garantizar pues que este símbolo le corresponde a este operador. Se encuentra otro diagrama. Bien, pues para el caso de operadores de Toeplitz, si nosotros tenemos un símbolo acotado en Rn y tenemos el operador de Toeplitz, que es este símbolo extendido al espacio producto. Aquí estoy abusando de la notación, multiplicado por la proyección. Entonces, nuestro operador R, nuestro isomorfismo geométrico R transforma a este operador de Toeplitz en la multiplicación por esta matriz sigma A. Esta matriz sigma A, después de hacer unos cuantos cálculos, termina siendo de esta forma. Q, de nuevo, pues es aquella función que obtuvimos de nuestra factorización. De ahí su importancia. Como ven, esta Q interviene en todos lados, en la construcción del isomorfismo, en la construcción de estos símbolos, etc. Y en particular en la diagonal, esta matriz tiene esta forma, ya sustituyendo la expresión por la que es equivalente Q, está en términos de funciones de Hermite, de esta manera. Aquí podemos ver un poco más un diagrama
de cómo llevar un operador de Toeplitz a su matriz. Bueno, y pues bueno, finalmente, solo para comparar con resultados obtenidos previamente, en 2018, Armando, Carlos, Raquel, Jorge, que ahora ya los conozco a todos, obtuvieron para el caso alfa igual a 1 y n igual a 1, estas expresiones como las funciones espectrales de los operadores de Toeplitz verticales, y la fórmula que puse anteriormente, reducida para el mismo caso, da esta expresión aquí. ¿Se parecen? Bueno, probablemente con un cambio de variable se puede hacer algo, Pues ¿verdad? sí. Me preocupa un poco este 2, pero parece que este raíz de 2 puede llegar a salvar la situación. Y pues bueno, este es el resultado. Esto. Gracias, Gerardo. ¿Algunas preguntas o comentarios? Autores, Armando y Igor, coautores, ¿quieren decir algo? Bueno, si no quiere Armando, entonces yo, bueno, del punto de vista de la gente digamos, que trabaja con cosas serias, con álgebras de von Neumann, con la teoría de representaciones, es como una aplicación simple de, pues, la idea de teoría de Fourier. Por favor, puedes, Gerardo, mostrar la página 13. Ajá. Esta es página 13, ¿verdad? Bueno, que Fourier, digamos, transforma las translaciones horizontales en productos de caracteres por identidad, y de aquí sale la descomposición del álgebra de von Neumann, del centralizador. Esta idea nos explicó Matthew Dawson. Por supuesto, es como caso muy particular de la teoría de representaciones, pero lo útil, digamos, lo interesante de lo que estamos haciendo es que nuestro espacio no es espacio de Hilbert abstracto, sino es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Y por eso este esquema abstracto se convierte en algo más explícito. Se trata de calcular la transformada de Fourier del núcleo reproductor. Y en la página donde está calculado la transformada de Fourier del núcleo reproductor, aquí está el núcleo, Aquí, su pero transformada de... lo tengo mejor acá. Aquí está. Entonces sabemos el núcleo de manera explícita, sabemos su transformada de Fourier de manera explícita, y en la página 6 se puede decir que el cuento principal, el trabajo principal se acabó. Esto es el trabajo. Y todo lo que sigue ya son como consecuencias gratuitas. Y esta parte del trabajo, la parte constructiva, se puede verificar, por ejemplo, con cálculos en SageMath o en Wolfram Matemática. Uno puede verificar que esta fórmula es correcta. Y bueno, es como el placer de este trabajo es que hay parte muy constructiva, donde estamos calculando la transformada de Fourier de cierta función. Y de esta parte constructiva ya salen gratis algunas consecuencias sobre la descomposición de espacios y la descomposición del álgebra de operadores. Es el primer esquema, el primer ejemplo donde aplicamos este esquema cuando la transformada de Fourier es como verdaderamente muy complicada, no es trivial. Tuvimos que usar, digamos, una fórmula no trivial conocida. En ejemplos anteriores era suficiente aplicar la teoría de residuos para calcular la transformada de Fourier. Y aquí es como el primer ejemplo muy no trivial. Gracias, Igor. Armando, ¿quieres añadir algo?
Bueno, en estos cálculos fueron bastante divertidos porque tuvimos que repasar todas estas cuestiones del libro de Follen, pero al final de cuentas no lo hicimos como en el libro de Follen. Nos fuimos a un libro de físicos y aplicamos muchas cosas de físicos, de teoría de depredadores de creación, aniquilación y cosas de ese estilo, para obtener la fórmula la primera fórmula. No es esa fórmula de ahí. Y pues sí estuvo divertido esa parte, porque tuvimos que ver estas cuestiones con creación, aniquilación y todas esas cosas. Y bueno, y en el libro de física no tenían la fórmula solamente para L0. Y aquí ya lo pudimos hacer con esas mismas técnicas para LN, pero seguimos la misma fórmula, seguimos el camino de los físicos. Ok, ok. Incluso Ok, tenemos gracias, Álvaro. sospecha de que su demostración de los físicos contiene un error, pero quién sabe. No, sí estaba mal, pero ¿Verdad? pequeñito. No afectaba. Sí, sí, no, salía bien puesto. Bueno, también un comentario en el núcleo reproductor, por favor, para FOC, el analítico. No. Aquí es. Esta fórmula USFI 2022. Hicimos mucho trabajo auxiliar. En esta parte participó mucho Eric, Lee, Sí, sí. que comprobamos casi desde cero esta fórmula, casi repetimos lo que hizo USFI un poco de otra manera. Es que USFI usaba otra normalización de la medida y salía un coeficiente muy confuso 1 entre en n. términos de n factorial, ¿verdad? Y no entendíamos por qué sale este coeficiente si en la fórmula unidimensional, ¿no? 1 entre m factorial, me parece, o m-1 factorial, pero él usaba otra normalización muy rara de la medida y, bueno, con cambio de la normalización, sí, sale bien la fórmula para el núcleo reproductor. Quería hacer un comentario. No sé qué tanto lo enfaticen o lo hayan llegado a considerar ya en los escritos, pero supongo que sí tienen idea de que los operadores de Weyl, ya todos juntos, dan lugar a la acción del grupo de Heisenberg. Entonces, no sé si eso lo llegan a enfatizar. De hecho, de esa forma se podría hacer una conexión con el caso nilpotente para la bola unidad, porque, digamos, el grupo nilpotente en la bola unidad, hay una parte vectorial que luego manejamos como Z' sobre la cual se está actuando. Lo que ustedes están manejando es como el análogo dentro de eso, y en ambos casos, para los espacios de Fock y los espacios de Berman, pues está el grupo de Heisenberg actuando. Aquí se restringieron a un grupo abeliano, nosotros en la bola unidad igual un grupo abeliano que llamamos nilpotente, aunque en realidad es abeliano, no solamente nilpotente. Bueno, y respecto de eso, cuando toman conmutador de operadores de Weyl en dirección real e imaginaria, aparece el centro, que nada más es multiplicación por un carácter que ni siquiera depende de la variable. No sé si sea posible, pero a estos operadores de Weyl podrían agregarle ese y tienen un grupito más, pues una dimensión más grande, ¿no? No sé qué tanto han considerado, pues, verlo en términos de Raúl, grupo de para tener Heisenberg. representación, me salió la palabra. Olvídalo. Sí, el chiste es que la situación es análoga, ¿no? El grupo de Heisenberg pues actúa irreduciblemente sobre Fock y restringen a un abeliano y ahora pueden considerar símbolos no triviales y demás. Bueno, De no hecho, sé si perdón. lo han visto en términos de eso. Por ejemplo, en un capítulo de Coburn, en un libro que editó Keje Xu, viene muy bien, muy rápido, pero muy bien explicado esa acción del grupo de Heisenberg. Y en realidad, pues esta es la parte que se está tomando como un cacho abeliano de Heisenberg. Esto es importante aquí.
no sé si has visto, nosotros con Turbiner probamos que estos espacios Polyfoc son invariantes bajo todos movimientos del plano CN, que puede ser una composición de operador de Wald, translaciones unitarias, y otra grupos unitarias. Entonces es muy importante que, digamos, al considerar estos espacios, no les importa dónde tener origen, cómo se puede mover, rotar, todo es invariante. Y la otra cosa, un comentario que luego es más como cuestión de gusto, que luego me confunde un poco. Para mí, W estrella álgebra es una, bueno, y en muchas referencias, es una C estrella álgebra abstracta que tiene un predual. Por lo general, W estrella álgebra se guarda para cuando no la tenemos realizada en forma concreta. Entonces, cuando es concreta ya de operadores, pues se dice álgebra de von Neumann. Supongo que es cuestión de gusto, pero no sé, alguna razón para decir W estrella álgebra. La hemos encontrado más bien indistintamente como von Neumann y W estrella, pero Sí, ahora que no es propiamente, es un teorema, digamos. W estrella álgebra es estrella álgebra abstracta que contiene un predual, y yo no sé de entrada si está actuando o no sobre un espacio de Hilbert, pero el hecho de que sea predual me dice, hay un teorema de Sakai que nos dice que entonces sí es una estrella álgebra de operadores que además es cerrado en la topología débil, ¿no? Sí, ahí, bueno, es cuestión de gusto, nada más quería saber si tenían algo en contra de von Neumann. no. Ok, Un nombre muy gracias. largo. Creo que usamos esta notación W estrella por ser un poco más breve, sí, pero como sinónimos. Casi más breve. Enrique, yo vi que tú estás presente en el seminario. Me da mucho gusto. Refiero a Enrique Ramírez. Ok, está micrófono cerrado. Ok, entonces es todo para hoy. Muchas gracias a todos. Y que es interesante e importante que siguiente vez es nuestro último seminario en este semestre y nos va a dar plática Fabricio. Fabricio es de Italia, donde estaba primero Irene. Ahora su esposa Fabricia. Entonces, nos vemos en una semana. Ok.